Como tercera aplicación, les quiero comentar del sistema de ahorro de energía, pero ahora en una unidad de potencia hidráulica. Aquí el ahorro ya no es al cubo, aquí ya es lineal, entonces aquí la eficiencia no llega al 60%, no estamos en el 45% de consumo eléctrico. Entonces es lo que vamos a ahorrar en energía eléctrica, pero aquí tiene otros beneficios igual o más importantes. La primera es que reduce el mantenimiento, también se reduce la temperatura del fluido, es decir, al tener menos desperdicio se genera menos calor y va a incrementar la vida útil desde las mangueras, la bomba, hasta el mismo fluido eléctrico, y además va a reducirse el ruido de operación, con lo cual va a generar un entorno más seguro para los operadores que estén ahí en el entorno de la máquina, ¿no? Es muy común el sobredimensionamiento en las unidades de potencia hidráulica también. Muchas veces se calculan para el pico máximo de demanda que va a tener, pero ese muchas veces es un instante del ciclo y todo el resto del ciclo, la gran mayoría del tiempo ciclo, está trabajando unos regímenes más bajos, pero la bomba sigue generando el fluido. Entonces ya sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, nada más se transforma. Entonces esa energía hidráulica que no se está utilizando se regresa a tanque, pero se transforma en calor. Entonces vamos a empezar a tener que la temperatura del depósito va a comenzar a elevarse. De hecho, casi siempre van a tener ustedes un termómetro aquí en el depósito de la unidad para ver la temperatura a la cual va a estar trabajando, ¿no? Entonces, esto pues nos lleva a desperdiciar dinero con los efectos del calentamiento. Primero, al calentar el aceite arriba de su valor nominal, nos va a llevar a perder sus propiedades. En el webinar de enfriadores hidráulicos que tuvimos con Ricardo Báez, por ahí aprendimos que el aceite hidráulico reduce su vida útil un 50% con cada 6.6 grados centígrados que se incrementa en la temperatura. Entonces, bajarle 6 grados quiere decir que me va a durarle el doble. Es un negocio bastante bueno, porque el aceite hidráulico no nos cuesta nada más cuando lo compramos, también nos cuesta cuando nos deshacemos de él, porque tenemos que disponer de él con las medidas ecológicas pertinentes, ¿no? Entonces también nos cuesta. Si tenemos el fluido menos caliente, no está tan caliente y los golpes de ariete también se reducen, eso nos va a ayudar a que los sellos y las mangueras tampoco se dañen tan frecuentemente, entonces vamos a tener menos fugas y menos gastos por la parte de las mangueras. Si además en muchas ocasiones bajamos la velocidad de la bomba, pues su desgaste interno también va a ser menor, incrementando la vida útil de los equipos. Todo esto nos va a llevar a tener menos paros no programados y también nos va a llevar incluso a gastar menos energía en enfriadores después, ¿no? Si iba a poner un enfriador muy grande, a lo mejor con esto ya puedo poner un enfriador más pequeño, que el motor más pequeño va a consumir menos energía en esta parte. Entonces sigue siendo más eficiente el sistema, ¿no? Aquí tengo un caso de estudio, es un ejemplo, un fabricante de partes plásticas para la industria automotriz emplea en su proceso prensas de moldeo. Todas tienen unidad de potencia hidráulica y los motores son de 15 HP. Como es un proceso donde es una especie de formado con calor, tiene que mantener la presión y mantener cerrada la prensa un buen tiempo, el 70% del tiempo ciclo, manteniendo presión y temperatura para formar la pieza. Entonces, en ese tiempo no hay movimiento, pero sí necesito tener la fuerza de la presión. Ese es el momento en el cual podemos ahorrar energía. Entonces se propuso colocar variadores de frecuencia. El potencial total de este cliente son 80 máquinas iguales. Se empezó a trabajar con 10 máquinas nada más, colocando la parte del variador en 10 máquinas. Se colocan en 10 para que haya algún efecto. Si usamos nada más una máquina de 80, pues ¿qué cambio vamos a notar? Prácticamente nada, muy poco. Entonces necesitamos empezar con algo que se note el cambio. Entonces con esas 10 prensas comenzamos y realmente estos fueron los números completos. La inversión del variador costó 16,000 pesos, la instalación ya con gabinete, mano de obra y todo son 25,000 pesos. Por los 10 variadores que instalamos fueron 410,000 pesos la inversión neta del cliente. Los ahorros que tuvo por energía al año, tuvo 48,000 pesos de ahorros al año, 24,000 de mangueras. En tiempos muertos se ahorró 50,000 pesos, es decir, que por cada prensa se ahorró 122,000 pesos. Y así cuando tomamos en cuenta las 10 prensas son 1.23 millones de pesos. Y se previnieron 85 toneladas
de CO2 emitidas al ambiente. El retorno de la inversión, si nada más tomamos en cuenta los 48,000 pesos y no tomamos en cuenta ni las mangueras, ni el fluido hidráulico, ni nada, es de 10 meses, es decir, bastante buena. Si ya tomamos en cuenta los ahorros adicionales, el retorno es de 4 meses. Es un negocio bastante bueno, ¿no? Y es algo que tenemos en esta parte. Y en Parker, además de saber de variadores, también sabemos mucho de hidráulica, entonces podemos darles la solución que ustedes están buscando, ¿no? ¿Cómo identifico qué unidades de potencia hidráulica son candidatos? Bueno, pues vamos a encontrar las unidades y vamos a ver dos puntos. La primera es que usualmente el tanque, el depósito está caliente arriba de los 50, 60, 65 grados, ya quiere decir que estoy desperdiciando mucha energía. Y la otra, en aquellas unidades donde frecuentemente estoy teniendo fugas, donde frecuentemente estoy cambiando mangueras, es otro indicador claro. Si se juntan estos dos o alguno de estos dos, quiere decir que vale la pena observar esa unidad y ver si es candidato de hacer la parte de ahorro de energía con variador de frecuencia. Si yo ya la encontré, ahora ¿cómo elijo el variador de frecuencia? Seleccionar variador de frecuencias es lo más sencillo que existe. Nada más necesito hacer dos pasos. Una vez que el motor ya está instalado, solo necesito dos cosas. La primera es tener la placa de datos y de ahí ver dos datos. El primero es el voltaje al que está operando. En este caso, si está operando este motor a 460 volts, 440 volts, como lo veo aquí en la placa, voy a seleccionar la tabla de este voltaje de 460 volts. Y después voy a checar la corriente nominal, que en este caso me dice 12.5 amperes, y me voy a seleccionar el inmediato superior, que en este caso es de 15 amperes, y me dice que es para de 10 HPs, y estos 10 HPs también coinciden con lo que tenemos acá. Entonces, el variador de frecuencia que yo puedo instalar es este número de parte 10G44-0170-BN, y se acabó. Es realmente sencillo hacer la selección del variador de frecuencia una vez que ya tienes estos datos. Tenemos un equipo demo de variador de frecuencia con unidad de potencia hidráulica aquí en nuestro tech room, en nuestra área de laboratorio. Se los quiero mostrar. Aquí tenemos el equipo demo. Ahí podemos ver que tenemos una unidad de potencia hidráulica. Tenemos el depósito, el motor, la bomba está sumergida dentro del depósito. Y en la parte de arriba tenemos el variador de frecuencia y tenemos un HMI que es opcional. Aquí vamos a arrancar el variador de frecuencia y vamos a ver que ahí nos da las 1800 RPM que normalmente estamos utilizando. Vamos a activar la secuencia. Lo que va a hacer es que nos va a empezar a ciclar este cilindro que tenemos acá. Se puede ver el vástago con una pelota naranja, amarilla en la punta. Y vamos a empezar a subir y bajar este vástago. Esa es una secuencia de abrir y cerrar, por ejemplo, algunos bloques. Algunos moldes, por ejemplo. Entonces comienza a bajar y subir la secuencia y nos vamos a acercar a la pantalla, al HMI, para ver lo que tenemos ahí, la información. Ahí vamos a ver que tenemos una gráfica donde estamos graficando los watts que está consumiendo el equipo. Ahí en color rojo se ven los watts. Vamos a activar el botón de ahorro de energía y vamos a ver lo que va a hacer. Va a trabajar en una forma de operación, un high-low, donde vamos a tener aquí una velocidad mínima de 500 RPM y una máxima de 1800 RPM. Ahorita está en 500 RPM, pero cuando comienza a hacer el movimiento, se dan cuenta, sube a 1800 RPM la velocidad. Cuando llega a final, vuelve a bajar a 500 RPM. De esta manera, reduce muchísimo el fluido que está generando y reduce el desperdicio que envía hacia el sistema. Entonces nos acercamos un poco más, vamos a ver la diferencia de las gráficas. La parte de los picos es antes de implementar la estrategia de ahorro y después de implementar la estrategia de ahorro, vemos cómo se reduce esta parte. La velocidad siempre se queda en 1800 cuando hay movimiento y reduce a 500 RPM cuando no hay movimiento. Esas 500 RPM la limitan o le está dada por la limitante que nos da la bomba, la velocidad mínima de la bomba, ¿no? Que es en este caso... Al momento que quitamos la estrategia de ahorro, el consumo se vuelve a disparar hasta 4 kilowatts y pues, sí, el ruido de operación se vuelve a elevar, es un ruido muy alto. Entonces aquí tenemos este equipo de prueba y de demostración, es un equipo de entrenamiento que está disponible para todos ustedes. Si quisieran que les enviáramos un video, les hiciéramos una sesión, pues también lo podemos hacer con